Muy buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios, ya es viernes y es un placer el compartir con ustedes este tiempo devocional. Solamente por hoy estuvimos o vamos a estar dando el devocional a las 9. Todos los días demás van a ser a las 8 de la mañana. Mire, hoy meditaremos en la porción del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, de los versículos 35 al 41. El título de este devocional se llama Yo soy y estoy contigo en la tormenta. Lo que Jesús ha dicho a nosotros, tenemos que creerlo. Él está en medio de la tormenta. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos pasado por situaciones en las cuales parece que estamos en medio de una gran tormenta? Vemos todo gris, tal vez, y nos cuesta trabajo voltear nuestra mirada al Creador. Pensamos que somos los únicos que estamos en esa situación. Pero déjame explicarte lo que dice la Escritura, que los mismos padecimientos y que son similares se van cumpliendo en muchos cristianos en el mundo. Ahí en Primera de Pedro 5:9 nos menciona precisamente en el versículo anterior, dice que estemos siempre sobrios y velando, porque vuestro adversario el diablo anda buscando a quien devorar, como león rugiente a quien devorar. Pero en este versículo 9 dice, al cual, al enemigo, a Satanás, resistir firmes en la fe, no oponeros al tú por tú, no, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No eres el único. Mucha gente está pasando algo similar en diferente parte del mundo como tú. Así que no podemos victimizarnos, al contrario, darle gracias a Dios por lo que pasamos. Así que no eres el único, pero sí, mire, marcará una diferencia en tu vida cómo y con quién enfrentas las tormentas. Por favor, analicemos esta porción y veamos qué nos quiere enseñar el Señor en esta bella mañana. Siempre hay una enseñanza buena de parte de Dios para con nosotros. Por favor, veamos los versículos 35 al 37. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Quiero que piensen en este versículo y lo tenga ahí en mente, ¿sí? Por favor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Versículo 36. Y despidiéndola a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. 37. Pero se levantó una gran tormenta de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se negaban, ya se estaban hundiendo prácticamente. Mire, los vívidos detalles aquí de este pasaje indican que Marco relató precisamente el evento basado en el informe de un testigo ocular, probablemente Pedro, en este caso, mis hermanos. Aquel día, dice, cuando llegó la noche, después de enseñar en el lago, Jesús tomó la iniciativa y decidió cruzar al otro lado, el otro lado oriental prácticamente, el mar de Galilea con sus 12 discípulos. Aunque no se dice, Jesús posiblemente deseaba tener algún alivio de las multitudes y descansar. Recuerdan que en una de las porciones que citamos también él lo mandó a los discípulos a cruzar a la otra ribera y él se fue aparte a orar. Tenía esos tiempos muy especiales. Tal vez buscaba una esfera de ministerio precisamente y siempre estar renovándose y orando. Aún así, otras barcas que llevaban a los que querían permanecer con Jesús se le unieron. Sus discípulos, de los cuales varios eran pescadores experimentados, se hicieron cargo del viaje. ¿Ok? Ahora, las palabras como estaba, cuando lo tomaron, dice, se refiere ahí al 4:1 y relacionan la enseñanza de Jesús en una barca con su obra milagrosa, precisamente ahí en la barca, como lo llaman sus discípulos. El viaje fue interrumpido, hermanos, fíjese, es interesante, por una repentina gran tempestad. En lo que era común en ese lago, y precisamente porque este lago estaba rodeado de montañas altas y valles angostos que hacían las veces de túneles de viento y que se formaban constantemente. Una tormenta por la tarde era especialmente peligrosa. Y en esta ocasión las turbulentas olas caían sobre, precisamente, dentro
estaba literalmente dentro de la barca, de tal manera que ya se estaba hundiendo. Pero quiero que vean, por favor, el versículo 38 al 39. Y él dice, quien Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Tranquilamente estaba el Señor ahí. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense la pregunta urgente. Estaban desesperados al ver esta situación de la tormenta, pero Jesús estaba tan tranquilo, dormido. Y en el 39, Jesús hace esto. Levantándose reprendió, dice, al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mire, exhaustos por causa de un día repleto de enseñanzas, Jesús estaba durmiendo en la popa sobre ese cabezal de cuero de un marinero. Los espantados discípulos le despertaron, hermanos, con un grito de reproche por su aparente indiferencia ante la situación. Como diciendo, oye, tú dormido, nosotros aquí estamos hundiéndonos, ¿qué te pasa? Mire, aunque lo llamaron maestro, aquí la palabra griega para la palabra hebrea, rabí, ellos todavía no entendían sus enseñanzas. Jesús reprendió, literalmente ordenó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Mire, esta palabra precisamente enmudece, se ha amordazado, y quédate así, es el significado del verbo. Callado, quieto. El verbo enmudece se usaba aquí precisamente como un término técnico para desposeer a un demonio de su poder. Y quizás sugiere que Jesús reconoció que había ciertos poderes demoníacos detrás de esa feroz tormenta. Pero a su mandato el viento cesó y se hizo grande bonanza en el mar. ¿Qué es bonanza? Una gran paz, una gran tranquilidad en medio de esa tormenta. Versículo 40 le dice, y les dijo, vean la pregunta de Jesús, ¿por qué estáis así amedrentados? Era un temor cobarde, hermanos, cobarde. ¿Cómo no tenéis fe? Y el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Mire, no alcanzaban a comprender la magnitud de quién estaba con ellos aún. Y sabe, sus discípulos batallaban mucho en eso, de poder creer verdaderamente quién era Jesús. Jesús reprendió a sus discípulos por estar amedrentados con temor cobarde ante la crisis. Fíjese que siempre en la crisis las tormentas nos van a ahogar, hermanos. Y llega un momento que nos acobardamos tanto, tenemos temor de todo cuanto nuestra mente a veces nos juegue. Pero qué complicado es creer en Jesús cuando estás en medio de esas crisis. Ahí es donde nuestra fe, en las tormentas de la vida, hermanos, es donde nuestra fe se pone a prueba. Vas a ser probado, tienes que ser probado. Mira, a pesar de la enseñanza del Señor, todavía no comprendían que la autoridad y poder de Dios estaban presentes en Jesús. ¿Quién era Jesús? Eso es lo que él tenía en mente al hacer su segunda pregunta. ¿Cómo no tenéis fe? Les dice. ¿Cómo? Y sobre todo, hermanos, al calmar la tormenta, Jesús asumió la autoridad que solo Dios utilizaba en el Antiguo Testamento. Por eso, los discípulos temieron con gran temor cuando vieron que aún las fuerzas de la naturaleza le obedecían. El verbo temieron, tener temor, temor cobarde, se refiere a una reverencia que sobrecoge a la gente en presencia de un poder sobrenatural. Sin embargo, la pregunta, hermanos, que hicieron entre sí, ¿quién es este? Indica que no comprendían del todo el significado de lo que estaban observando. Estaban perplejos todavía. Es interesante, fíjese,
acababan de ver varios milagros que Jesús había hecho. Mucha gente piensa de esta manera, fíjese. Piensan que Jesús solo hace obras milagrosas de momento, pero en verdad Dios sigue obrando cada día. Como de chispazo, como que me respondió en este momento, pero ya no volverá a ser lo mismo. No, Dios es Dios, no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Mire, como si Él solo responde por momentos y después nos deja solos. No es así, hermanos. Esto jamás será así. El deseo es crear en nosotros, fíjese, una total y absoluta dependencia en nuestras vidas. Y así va a suceder. Pero si somos observadores, hermanos, hay una frase que le dijo en el versículo 35, que por eso le dije, ponga atención a ese versículo, que ignoramos. Pasemos al otro lado. Jesús les estaba garantizando que llegarían a la otra ribera. Cuando Jesús dice algo, hermano, lo va a cumplir en nuestra vida. Y se cumple prácticamente. Mire, cuando Dios te diga algo en la Escritura, debes de creerlo. Haz conciencia. ¿Acaso te ha dejado en algún día durante esta pandemia? ¿Acaso no te ha suplido cada día tus necesidades? ¿Sabe? Es sorprendente cómo la gente a veces se puede venir abajo, su fe, cuando su fe es probada. Pero es necesario, porque obviamente Jesús desea saber de qué estamos hechos. Mire, en una ocasión le decía un papá a su hija era chef, y estaba en una situación muy fuerte de presión, precisamente de poder salir adelante, cargada de tantas situaciones de la vida, que el papá le puso una gran ilustración. Le dice, ¿sabes qué? Toma zanahorias, toma huevo y por favor toma unos granos de café. Pon a cocer la zanahoria, pon a cocer los huevos y también pon a hervir el grano de café. Cuando ya estaban estos en su cocción, le dice, ahora, ¿qué pasó con la zanahoria? Entró rígida al agua y salió blandita. ¿Ok? ¿Qué pasó con el huevo? El huevo se puso más duro. ¿Qué pasa con el café? El café, al momento de sentir el calor del agua, la cocción, empieza a salir el extracto de lo que hay en él. Hermanos, así es en las pruebas. Mucha gente, esto es una ilustración solamente, pero son como esas zanahorias. En las pruebas fuertes se ablandan. Otros son como los huevos, se endurecen, se ponen duros, endurecen su corazón. Y otros, como ese café, esos granos de café, sueltan la esencia de lo que hay dentro en las manos de Dios cuando son probados. Hermanos, fíjese, como le dije, ¿acaso no te ha suplido cada día tus necesidades? Hay gente que me ha dicho, pastor, a pesar de todas las situaciones, que no tenemos dinero, no tenemos esto, todos los días hemos comido. Eso es la provisión de Dios. Eso es el cuidado de Dios, que no estás solo y que nunca vas a estarlo. Poca gente se detiene a meditar en esto, créame. Poca gente en verdad agradece porque está acostumbrada a medir a Dios o a creer en Dios en base a lo que ve en su alacena, si la ve llena, si ve el refri lleno, si ve que tiene gasolina, si ve que tiene carro, coche, todo, que tiene todo, ahí está Dios con él. A ver, perdónenme, pero el sentido que nos habla la Biblia es espiritual, hermanos, no material. Eso viene por añadidura cuando tú estás haciendo y buscando las cosas espirituales y cosas que ya fuimos bendecidas y que Dios quiere darnos en ese aspecto. Entonces, ¿por qué seguimos dudando? ¿Por qué seguimos dudando, hermanos? Fíjese, esta vida cristiana es un caminar en fe y eso no nos exime de tormentas. Yo las he pasado, hermanos, igual que todos.
las cuales nos van a hacer crecer y depender en una forma total y absoluta de Dios. ¿Me ha ayudado a crecer? Me ha ayudado, y bastante. Y sabe, hermanos, no demos cabida a la duda. Las promesas que Jesús nos ha dado las va a cumplir. ¿Sabe? Esta pandemia, en este tiempo hemos disfrutado del cuidado y protección de Dios como familia pastoral. De verdad, Dios nos ha bendecido mucho, como no tiene una idea. Pero no solamente nos ha bendecido para tener, sino bendecido para poder dar también y ser de bendición a otros. Muchos en este tiempo han cerrado su corazón y solamente se han centrado en ellos. Es que tengo falta de esto y esto y esto y esto. Pero nunca han entendido el propósito por el cual Dios nos bendice. De verdad. En una ocasión, Dios nos mandó algo muy especial a mi familia. Y yo en ese momento decía, Señor, ¿para qué? Miren, inmediatamente nos dio la respuesta. Surge una necesidad en una familia, inmediatamente entendí, ok Dios, gracias, ya sé por qué. Y pudimos suplir esa necesidad. De eso se encarga el Señor, nunca nos deja. Pero ¿qué hay de aquellos que han cerrado su corazón, hermanos? De verdad, Dios nos va a probar, tarde o temprano. Mire, gracias a Dios por cada bendición que nos da. Y no solamente es lo material, como lo dije, es lo espiritual que puedes crecer. Mire, por favor veamos cómo se cumple lo que Jesús les dijo cuando subieron a la barca. Ahora veamos en el capítulo 5, el versículo 1. Fíjese, en el 35 le dice, pasemos al otro lado. Pasaron la tormenta, el momento de prueba. Y aquí, vea, el versículo 1 del capítulo 5. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Hermanos, llegaron seguros a puerto. Jesús siempre te asegurará que llegarás a puerto seguro. Pero a veces es necesario entrar en estas tormentas de la vida para conocer más al Señor en una relación tan cercana que ya no pueda caber duda que Él está de nuestro lado. Y nos demos cuenta que nunca estás solo. Y es una verdad, nunca estás solo. Tal vez ves las circunstancias y te sientes solo, pero no estás solo. Jesús dijo que nunca te iba a dejar ni se desamparar. Ahora, te preguntarás por qué a veces caemos una y otra vez en las mismas situaciones o tormentas. Bueno, es sencillo de explicar. No le has permitido trabajar al Señor en medio de esas tormentas y simplemente las reprobamos. Reprobamos la prueba. Y tienes que ser sometido en este tipo de situaciones a forma de que crezcas y que tu fe sea probada como oro. Así sencillos. ¿No te has dado cuenta que a veces estamos en la misma prueba, la misma situación pasa y después otra vez volvemos a caer en lo mismo? ¿Por qué no lo has pasado, hermanos? Entonces, la vida cristiana no se trata de relajarte, vivir pleno, no. Se trata que el carácter de Cristo se forje en tu corazón cada día. Tal vez necesitas aprender que en medio de la tormenta tu único y suficiente recurso es Dios y no los medios que puedas utilizar para salir de ella. Mire, mucha gente está así. Están pasando por una tormenta y antes de querer aprender en medio de la tormenta, siempre se están quejando, siempre están reprochando a Dios. Y sabe, cuando llega a pasar la tormenta, dicen esto: por fin pasó la tormenta, sí, pero ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en medio de ello? Mas tenga, dice Santiago, mas tenga la paciencia, su obra completa. Permite que la prueba llegue a su culminación. Permite que Dios te enseñe. Y precisamente dice en esa parte, para que seas perfectos y cabales, enteros y maduros, que madures, sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe que nuestro carácter llega a ser más como el de Cristo antes que el nuestro? Ese es el deseo de Dios, que seamos de esa manera. ¿Estás pasando en este momento, hermanos, por una tormenta? Déjame decirte que nunca estás solo, pero tal vez sea el tiempo de que dependas de Él.
Tal vez sea el tiempo de que ya dependas de Dios en ese aspecto. Hay mucha gente que constantemente se está quejando de toda situación. Tenemos que crecer. En medio de las pruebas, tienes que aprender a gozarte. Tienes que aprender en verdad a saber que Dios está contigo. Te levantas, ves las circunstancias y dices, ¿dónde está el Señor? Está ahí. Él es omnipresente. Su presencia está ahí. Ahora su presencia, su amor, todos sus atributos no dependen de lo que tú pienses. Él es Dios y simplemente se acabó. Él está presente, Él es omnipresente. Dice la Biblia, se acabó. Lo creas o no, Él está ahí. Pero mucho dependerá quién es tu Dios en momentos de tormenta. Para mí yo he aprendido eso. A no estar afanado por nada, simplemente confiar en Él. Y decidir poner todo en sus manos y disfrutar cada día las cosas que suceden con un propósito. Dios, tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir. Tú eres Dios, tú me has dicho que nunca me vas a dejar, no me vas a desamparar, no tengo que preocuparme, simplemente tengo que ocuparme en las cosas que tú quieres que yo crezca, Dios, y que te conozca más. Así que si está pasando por una tormenta, hermano, déjeme decirle, deje que ésta llegue a su culminación. Usted va a llegar a puerto seguro, pero con una buena enseñanza. Así que dependa de Dios todo el tiempo. ¿Quiere orar conmigo? Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tu gran bondad y misericordia que has tenido en medio de las tormentas. Yo sé que no ha sido fácil esta pandemia para muchos de nosotros. Hemos visto partir seres queridos, situaciones, Padre, en las cuales no hay trabajo, hay despidos. Pero, Padre, como decía Habacuc, aunque podamos ver todas esas circunstancias, aunque no haya fruto, no haya esto, no haya cosas que para nosotros son indispensables, con todo eso, nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Y esta es una actitud del corazón, Señor, y de una mente dependiente de ti y sobre todo relajada en tu presencia y tu soberanía de que tú eres Dios y el Rey y estás al pendiente de nosotros. Te bendecimos, Dios, por lo que haces y te damos gracias porque en ningún momento, Señor, nos has dejado. No estamos solos, estamos contigo. Y gracias por ese tiempo tan especial que nos has enseñado como familia a depender de ti y aún en detalles insignificantes que nos parezcan, tú, Señor, nos has sorprendido. Gracias, mi Dios. Gracias por la vida de mi esposa, por la vida de mis hijos. Gracias, Señor, porque a través de ellos también me has enseñado mucho. Y, Señor, de verdad, te bendigo, pero también te pido por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que tú te hagas manifiesto y que ellos tengan esa capacidad de convicción, de creerte de que tú estás ahí en medio de la tormenta y que lo sacarás de todo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, deseamos de todo corazón que cada día tú seas enseñado por el Señor. Déjame darte algunos anuncios. No te pierdas la conferencia para mujeres con el doctor Rosalío Contreras. En esta semana nos llega una remesa de libros sobre este tema, honor y fortaleza para madres solteras o madres con hijos que en cierta forma viven, llevan esa vida de solteras, puesto que el marido a veces ni responde, ¿no? Esto les va a ayudar mucho, este tema. Para informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Aparta tu lugar, por favor, hay cupo limitado. Gracias a Dios que hemos tenido muy buena aceptación. Esta está llevando, inclusive mucha gente de otras partes nos está hablando, de Guanajuato, pues Tijuana, Ensenada, de lo que es Guadalajara, para inscribirse a esta conferencia. Y gracias a Dios, de verdad, por eso le decimos que es cupo limitado, hermanos. Así que no pierdas esta oportunidad de ser bendecidos. E invitarte todos los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11, precisamente a nuestro tiempo de oración como iglesia. Tenemos un tiempo muy especial donde intercedemos, oramos los unos por los otros
y ponemos en sus manos el servicio de Dios. Y obviamente a las 11:30, nuestro servicio con la nueva serie. Esta vez vamos a tocar otro tema diferente, perdón y olvidar. Perdonar y olvidar, de la serie Heridas ocultas, llanto silencioso, cómo ganar la batalla contra el rencor. Hermanos, que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, el domingo en la mañana con un devocional más a través de nuestro hermano Alejandro Bagatela. Que Dios te bendiga, te guarde y confía plenamente que no estás solo. Dios está contigo. Gracias, bonito fin de semana. Disfruta tu vida y disfrútala con Dios. Gracias.